Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cualquiera que sea el momento en que estés escuchando o estés viendo esta grabación, quiero agradecer a Dios por tu vida, porque estás ahí, porque nos volvemos a encontrar. Realmente estamos viviendo tiempos, momentos difíciles, toda la humanidad, toda la tierra. Hay situaciones sorpresivas que golpean muchas veces la vida, pero contamos con la presencia de nuestro Dios, quien es quien nos fortalece cada día para seguir adelante. Estamos viviendo una pandemia con gran poder de destrucción. Lo estamos viendo, lo estamos apreciando y comprendemos que es algo muy difícil cuando tratamos de entenderlo, cuando tratamos de entender qué es lo que pasa. Y también tenemos que mirar hacia dónde se ha dirigido nuestra atención en este momento y en estos tiempos de pandemia, cuando se trata de encontrar una explicación, cuando se trata de poder saber qué es lo que está pasando. Hay muchas perspectivas y quiero hablar de pronto en la introducción de este tema acerca quizás de tres perspectivas desde las cuales se está viendo toda esta pandemia y todo esto que está ocurriendo. Una de esas perspectivas, y es la que más suele eh, mirar la gente y puede soler mirar la humanidad, en primera instancia es la perspectiva de Dios. ¿Qué dice la gente acerca de todo esto desde la perspectiva de Dios? Tal vez la pregunta siempre ha sido, ¿Dios envió esto o solamente lo permitió? Esta es una situación que Dios está en su pleno juicio, que Dios está castigando, que Dios está reprendiendo. Son cosas que se han debatido y que muchas veces ha sido tema de muchas predicaciones y de muchos mensajes acerca desde la perspectiva de Dios. La gente trata de encontrar una explicación a todo esto desde la perspectiva de Dios. Lo envió Dios, lo permitió simplemente, ya hemos hablado de esto en mensajes anteriores, pero también se debate todo esto desde la perspectiva de Dios entre su juicio y su misericordia. Un Dios que para muchos está emitiendo un juicio, pero que también quiere derramar de su misericordia. Esa es una perspectiva. Además de esta perspectiva de Dios, se ha hablado mucho últimamente acerca de los tiempos finales. Que estos son los tiempos finales. Se ha hablado entonces que por ser los tiempos finales, nada de esto se puede evitar, haciendo que la gente entre en una especie de resignación, creyendo que nada se puede evitar, que simplemente tenemos que resignarnos a la destrucción total. Realmente todas estas cosas se están mirando desde la perspectiva de Dios. Muchas personas piensan esto acerca del final de los tiempos, cuando realmente la Biblia lo que nos dice es que estos son principios de dolores. Tal vez cuando se afirma que este ya es el final, hay equivocación en eso, pero realmente este solo es el principio de dolores y es el tiempo que nos ha correspondido vivir a nosotros y debemos saber también cómo afrontarlo. Eso dice la gente desde la perspectiva de Dios. Realmente no estoy centrándome en este momento en explicar esas cosas, pero sí es la manera como muchas veces la gente está mirando las cosas desde la perspectiva de Dios. Estamos tratando de encontrarle una explicación, o la gente trata de encontrarle una explicación a esta pandemia desde la perspectiva de Dios. Lo segundo es que se está mirando desde la perspectiva científica. Desde la perspectiva científica se ha hablado de la soberbia humana, de cómo el hombre tratando de experimentar, el hombre tratando de ser más que Dios, o el hombre, tratando de ser Dios, ha hecho una cantidad de experimentos y se le han salido de las manos. Todo se ha salido de control. Esos experimentos peligrosos que inclusive las mismas sociedades científicas lo habían dicho y lo habían advertido acerca de lo peligroso que podía ser y que se podía salir de control. Y otros hablan inclusive de conspiraciones, de cosas ocultas, de un orden mundial que se está gestando. Esa es la forma desde la perspectiva científica, desde lo que hablan los intelectuales de este tiempo. Se ha mirado desde esa perspectiva todo lo que está pasando, tratando de encontrar una explicación. Otra perspectiva, y es la tercera de la cual hablo, es cuando se mira desde el aspecto de la sociedad y de las naciones. Una sociedad y unas naciones que realmente se autocuestionan y tienen que ser cuestionadas desde muchas perspectivas acerca de su vida moral. Unas naciones, un pueblo, una raza humana que está viviendo en una depravación total.
Y que por cierto muchas personas asumen todo esto como el juicio o como el debido pago a su estilo de vida. Una sociedad moralmente que se ha corrompido totalmente. Una sociedad que no le presta atención a Dios. Una sociedad que los valores los ha echado a un lado y ha abrazado y ha privilegiado esa actitud de que puedes hacer lo que a ti te parece, le agrade a Dios o no le agrade. Es ese momento, o sea, es un cuestionamiento a la forma como la sociedad, como el mundo, como la gente ha vivido hasta ahora. Lógicamente, como lo dijo el profeta Isaías en un tiempo, hay de los que a lo malo le dicen bueno. Eso está en Isaías, en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 5, verso 20 del libro de Isaías, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así ha sido esta sociedad. Y muchos desde esa perspectiva le encuentran una explicación a todo lo que está pasando. La vida depravada, la falta de moral, la falta de valores nos ha llevado a todo esto. Se mira desde estas tres perspectivas. Pero en esta mañana quiero hablar de algo, y es que poco se ha mencionado a alguien, poco se menciona y se habla de alguien que es un personaje que no descansa, que se ha fijado objetivos desde el principio con la humanidad. Su nombre es Satanás, que traduce diablo, adversario, aquel que se opone. En este momento tal vez para muchas personas solo se mira la perspectiva, la situación de esta pandemia desde las tres perspectivas que les hablé anteriormente, pero se está ignorando que hay un personaje que es el diablo, que su nombre traduce que es adversario y que es enemigo. Es Satanás el enemigo principal de los seres humanos. Eso no lo podemos ignorar. A algunos tal vez les parece que en todo esto Satanás no tiene nada que ver. Parece que el enemigo estuviese en cuarentena. No es así. No es así. Nos hemos debatido hasta ahora entre dos elementos para juzgar todo esto, todo lo que está pasando. Y uno de esos elementos es el juicio de Dios o su permisividad al hacer o al permitir que todo esto ocurra. Y el otro es los errores o los pecados de la humanidad. Pero se está olvidando a aquel personaje que es el enemigo, aquel personaje que es el adversario y que nunca dejará de serlo. Satanás no está en cuarentena como muchos piensan. Satanás no está de brazos cruzados como algunos piensan. Satanás está más activo que nunca y en esta pandemia debemos reconocer que él está activo, él no está descansando. Él es el enemigo de la raza humana. Él es el enemigo. Él está haciendo que la gente crea que él no tiene sus manos metidas en esto. Satanás está haciendo que la gente gire su atención de pronto hacia Dios como culpable o tal vez hacia el mismo hombre. Pero Satanás en este momento está trabajando. Satanás tiene mucho que ver en lo que está ocurriendo en esta pandemia. Aunque él quiera hacerle pensar a mucha gente que él no tiene nada que ver. Antes se culpaba a Satanás por todo. Pero qué curioso que en este momento de destrucción la gente lo ignora. Y muchos, tal vez, inclusive, lo excusan. Él no está en cuarentena como parece. Él no está en cuarentena. Satanás es el más interesado en destruir a la gente, en destruir a la humanidad. Todo esto que está ocurriendo le place a Satanás. En todo esto que está ocurriendo, seguramente él tiene sus manos metidas y nosotros lo ignoramos. ¿Sabe qué dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19? Dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No podemos olvidar la influencia que ha ejercido Satanás sobre el mundo durante tanto tiempo. Hasta hace unos días el mundo caminaba en un desenfreno total, haciendo lo que al diablo le agradaba y obviando y olvidando y dándole la espalda a lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque Satanás ha tenido el dominio de este mundo. Y no podemos pensar que lo que está ocurriendo ahora, él no tiene nada que ver. No, él está en este momento
trabajando. Él en este momento está provocando muchas cosas de las que están ocurriendo. El segundo libro o la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11, nos advierte el Señor que no olvidemos las maquinaciones del enemigo, que no podemos estar desprevenidos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es posible que la iglesia en este momento, es posible que la gente y que la humanidad en este momento esté desprevenida y Satanás está ganando tanta ventaja sobre la humanidad, está ganando tanta ventaja sobre los creyentes y sobre los que no son creyentes. Satanás está ganando tremenda ventaja sobre la humanidad. Por eso el tema que quiero traer para ti en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, cuando nos estés escuchando, nos estés viendo, lo he titulado No olvides la pelea. No olvides la pelea. Debemos recordar primeramente que Satanás es descrito como el enemigo. Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos olvidar la pelea. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de golpes duros, de golpes fuertes, no podemos olvidar la pelea. No podemos olvidar que tenemos un enemigo, y es un enemigo que no descansa. Es un enemigo que no nos dará tregua. Es un enemigo que buscará hasta el final destruirnos. Hay un enemigo. Por lo tanto, no podemos olvidar la pelea. No podemos olvidar que estamos en un combate y que podemos denominarlo como un combate a muerte. Un enemigo que aprovechará cualquier momento. Un enemigo que aprovechará cualquier oportunidad para destruirnos. Pero en el nombre de Jesús estamos hablando en esta mañana de que no podemos olvidar esa pelea. Sí, el enemigo está ahí y el enemigo no ha hecho tregua. No, él no ha hecho tregua. Tal vez estamos viviendo momentos y situaciones difíciles, pero tenemos que levantarnos porque hay una pelea, porque hay un enemigo que está acechando. Satanás no está en cuarentena, como muchos creen. Tal vez seguimos mirando desde la perspectiva, tal vez buscando explicaciones desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios ha permitido o de lo que Dios ha hecho o ha dejado de hacer. Pero olvidamos que hay un enemigo, que hay una batalla, que hay alguien que es nuestro adversario, que nos odia tremendamente, porque Satanás odia al ser humano por ser la creación especial de Dios. Él tratará de que la relación entre Dios y sus hijos se rompa. Satanás tratará de que nosotros nos formemos un concepto errado, de Dios en medio de cualquier situación. Por eso le dijo a Eva en el huerto de Edén, en Génesis capítulo 3, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso le dijo, haciendo que Eva pudiese formarse un mal concepto de su Dios, aquel que le había dicho que no debían comer de ese árbol. Y él le dice, no es así. En medio de todo, Satanás siempre aprovechará para que el hombre se aleje de Dios, para que el hombre forme un mal concepto de Dios. Y eso es lo que también en este momento le está haciendo. Satanás en este momento está debilitando la fe y la devoción de muchas personas hacia Dios, haciéndoles creer que su Dios es un Dios malo, haciéndoles creer que su Dios es un Dios insensible, haciéndoles creer que su Dios es un Dios egoísta. Satanás no descansa. Satanás aprovechará cualquier oportunidad para alejarnos de Dios, porque él odia a Dios y nos odia a nosotros, que somos su creación. Caso contrario es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ama tanto que entregó a su amado Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida, mientras que Satanás quiere destruirnos siempre. Así que ¿por qué olvidamos la pelea? ¿Por qué estamos resignados? ¿Por qué estamos ignorando a nuestro enemigo en un tiempo en el cual deberíamos estar en guardia? En un tiempo donde nosotros deberíamos estar alertas, porque ese enemigo no descansa y porque él no ha hecho ninguna tregua. Al contrario, está actuando hoy más que nunca. No olvidemos también que Satanás es denominado como el maligno. Su intención es hacer el mayor mal que pueda. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora?
Estamos viendo grandes males. ¿Y a usted le parece quizás que Satanás está fuera de todo esto? No, él ha venido a eso, a dañar. Él es malo, él es el maligno y buscará por todas las formas hacer el mal y dañar. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, nosotros no podemos olvidar la pelea. No podemos olvidar a nuestro enemigo, no podemos ignorarlo, no podemos pensar que él está quieto, no podemos pensar eso. Satanás utilizará cualquier circunstancia en su carácter de maldad para hacer daño. Caín, dice la Biblia, que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano. Estamos viendo muertes en cantidad, muchas. No olvidemos que nos dice la Escritura que Satanás ataca con dardos, pero no cualquier dardo. Son dardos de fuego que buscan la destrucción total de una u otra manera. Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 44, dijo lo siguiente, hablándole a los religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquellos religiosos que querían matarle, que querían quitarle la vida, Jesús les dijo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está reflejado ese carácter de maldad de Satanás. La gente muchas veces mira a Dios como aquel que está acabando con la vida de la gente y está excusando y está ignorando a aquel que es el verdaderamente que está interesado, el que verdaderamente está interesado en destruir, en matar, en acabar con la gente. ¿Por qué? Porque nos odia, porque es nuestro enemigo, porque odia a Dios. Él es homicida. Satanás es homicida desde el principio. Jesús lo dijo. Y es lo que él está haciendo en este momento y lo que está haciendo en este tiempo. Primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8, nos dice y nos advierte, nos dice: sed sobrios y velad. Mucha atención, que esto es para nuestro tiempo también. Para todos los tiempos ha sido escrita la Biblia. Sed sobrios y velad, es decir, estén alertas. El maligno estuvo presente desde el principio haciendo daño. Y es por eso que dice 1 Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mire cómo lo denomina Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que hace. Está ahí como león. No es un león, pero sí lo hace cual león, dando vueltas, rodeando, buscando a quien devorar. No olvidemos, iglesia, usted que me escucha, no olvidemos que estamos en una batalla. No olvidemos que tenemos un enemigo. No olvidemos que hay un enemigo que acecha, que nos acecha a nosotros y que acecha a la humanidad. Que acecha a la humanidad, a los que conocen y a los que no conocen de Dios. Porque Satanás se place que cada día más gente parta de este mundo sin conocer a Dios, sin tener una relación con Dios. Eso le place a él. Así que, sabiendo que tenemos un enemigo con un carácter de maldad, la Biblia lo describe como el maligno, lo describe como homicida desde el principio y lo describe también, como dice la palabra, como el mentiroso. La Escritura lo llama el padre de mentira. ¿Y usted sabe cuánta mentira se está moviendo en este tiempo de pandemia? Satanás es mentiroso y él siempre utilizará esa herramienta de la mentira para seguir dañando, para sus propósitos de destrucción. Es una estrategia que usa siempre. La mentira agravará cualquier situación, porque mientras haya mentira no se podrá encontrar solución a las cosas. Satanás tratará de que la gente se mueva en medio de la confusión. Satanás tratará de hacerlo y lo está haciendo, confundiendo a toda la gente, confundiendo inclusive a los que dicen ser intelectuales, confundiendo a gobernantes, inclusive confundiendo a creyentes. Satanás, a través de mentiras, está confundiendo a aquellos que tienen la intención de orar en su contra. Y él les hace creer a muchos que él no tiene nada que ver en esto,
que no hay nada que hacer porque él está de brazos cruzados. No, no olvides la pelea. Ese enemigo no se queda quieto. Él tratará de dañar de todas formas. Y Satanás se está moviendo de una manera tremenda en esta pandemia. Satanás ha ocultado la verdad para no hallar soluciones. Eso está haciendo. Está trayendo un manto de oscuridad y un manto de confusión sobre toda la tierra y sobre todas las naciones y sobre todas las personas. Eso le agrada a él. Él es padre de mentira. Está obrando una y otra vez mentira. Cantidades de informaciones que se tejen en las redes sociales, que solo buscan provocar temor, que solo buscan provocar terror, desesperanza en la gente. Satanás se place en esto. Uno a veces se pregunta por qué una persona hace esto. Lógicamente lo hace porque está guiado por Satanás, porque es un instrumento de Satanás. El impartir mentiras, noticias falsas que hacen que la gente pierda toda la esperanza, que la gente se debilite en su fe e inclusive en sus ganas de vivir. Es esto lo que pasa. Satanás es mentiroso desde el principio y no renunciará a su estrategia de usar la mentira para dañar a la humanidad. Esa es una realidad. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la voz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está interesado en eso, en cegar el entendimiento para que a la gente no le resplandezca la luz de Dios, la luz del evangelio. Y él usará una y otra mentira, miles de mentiras, para que la gente esté lejos de Dios y para que la gente pueda ser destruida. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que hace Satanás, engañar al mundo entero. Usted que me está escuchando, no podemos olvidar el gran contenido de engaño y de mentira que hay en todo esto. ¿Y sabe quién se está moviendo detrás de todo esto? Se está moviendo Satanás, el enemigo, el maligno, el mentiroso, el que es mentiroso desde el principio, el padre de toda mentira. Es Satanás quien confunde las mentes para evitar de que se puedan hallar soluciones. Satanás no está en cuarentena como muchos piensan. Tenemos que recordar que estamos en una batalla, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. No podemos olvidar eso. Por lo tanto, tenemos que levantarnos y afrontar nuestra pelea. Otra forma, en cuanto a las mentiras de Satanás, lo que él está utilizando es la mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Encontramos a gente dándole una mala interpretación a la Escritura para infundir temor, para infundir terror en la gente, para traer un profundo temor. Cuando esto realmente es principio de dolores. Son momentos difíciles, pero son principios de dolores. Son principios de dolores. Este no es el fin. Pero mucha gente está resignada, esperando solo la destrucción, porque hay personas diciendo que ya este es el fin. No, aún no, dice Jesús. Es solo principio de dolores. Es por eso que debemos comprender que la verdad nos hace libre. Satanás está utilizando esto aún, el tergiversar la Escritura, para que la gente pierda la esperanza, para que la gente quede sin ningún ánimo y sin ningún deseo de levantarse a pelear. Le está robando las fuerzas a la gente a través de mentiras, diciéndole a la gente, mintiendo, diciéndole a la humanidad que es Dios quien está acabando con la vida de sus seres queridos, que es Dios quien está arruinando su economía, que es Dios quien ha acabado con sus proyectos y con sus sueños. Satanás es padre de mentira. No olvides cuánta mentira. Él no habla verdad, siempre dice mentira y se place en un ambiente de mentira. Hoy más que nunca necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder ver la realidad de lo que está pasando.
En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, verso 15 en adelante, hay un episodio con el profeta Eliseo y su criado. El profeta Eliseo servía a Israel y a través de ese contacto que él tenía con Dios, siempre le estaba avisando a su pueblo de las artimañas de sus enemigos. Cuando su enemigo se entera de que todo esto ocurre, de que todos sus fracasos en contra de Israel eran por causa del profeta Eliseo, que siempre estaba advirtiendo al rey y a sus ejércitos de los planes que ellos tenían, este rey decidió mandar a buscar a Eliseo para acabar con su vida. Y le dijeron, está en Dotán, en una ciudad llamada Dotán, y allá mandaron a buscarlos, a apresarlo. Y dice segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada, la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, y es una pregunta, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, los ojos de su siervo, de su criado. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y es cuando pudo darse cuenta este criado que los que estaban de su lado eran muchos más que el adversario, que no tenían nada por qué temer. Pero ¿sabe por qué? Porque pudieron ser abiertos los ojos para no creer a lo que era una aparente verdad, un escenario que había montado Satanás para acabar con la esperanza, con los deseos de vivir de este criado, y que este criado pensara que ahí terminaba todo. Eso está haciendo muchas veces Satanás. Pero la oración en este tiempo es que Dios pueda abrir nuestros ojos, que Dios pueda abrir el entendimiento de las personas para que podamos ver en realidad la misericordia y la gracia de Dios a nuestro favor, que podamos ver cuál es la verdad en todo esto. Hoy más que nunca necesitamos que sean abiertos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el padre de mentira está operando y muchas mentiras se están creyendo. Muchas mentiras se están creyendo en el aspecto científico, de tal manera que retrasan cualquier solución a esta pandemia. Muchas mentiras en el aspecto social, muchas mentiras que hacen que la gente camine sin esperanza. La pandemia es una realidad. Hay gente muriendo por esto. Es una realidad. Pero Satanás ha encerrado todo esto en un manto de mentira, en un manto de maldad, de confusión, porque es la forma como él puede destruir a los seres humanos. ¿Cómo enfrentamos esto? Es la pregunta, ¿cómo enfrentamos esto? Ya sabemos que no podemos olvidar nuestra pelea, pero ¿cómo enfrentamos esto? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer, la Escritura dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios. Primero eso, someteos pues a Dios. Luego resistid al diablo y huirá de vosotros. Y tal vez la pregunta en este momento es, ¿nosotros podemos hacer eso? ¿Será que Dios quiere que lo hagamos? Sí, Dios quiere que lo hagamos. Tenemos un enemigo que no descansa. Que no descansa. La pelea no ha terminado. No olvides tu pelea. En este momento tenemos que levantarnos y seguir peleando. Pero primero, sometidos totalmente a Dios. Esto no se trata de tu poder, esto no se trata de tu fuerza, esto no se trata de lo que tú puedas hacer. Esto se trata de batallar, de pelear escondidos detrás de Dios. Protegidos por Él. De eso se trata. No podemos rehusar la pelea. No podemos rehusarla. Pero tenemos que someternos a Dios. Y es cuando podemos resistir al diablo. Y Él va a huir. La humanidad, la iglesia en todo el mundo, en todos los lugares, tiene que levantarse en este momento
a continuar en la batalla. Tenemos que sobreponernos a tantas cosas y continuar nuestra pelea. No podemos dejarnos destruir y no podemos, como intercesores, dejar que Satanás siga haciendo lo que quiera en la humanidad. Tenemos que levantarnos. No olvides la pelea, no olvidemos la pelea, pero primero tenemos que someternos a Dios. Y es un llamado para la iglesia, es un llamado para el pueblo de Dios, a ser verdaderos hijos de Dios, a ser verdaderas personas dependientes de Dios, personas que amen a Dios de verdad, personas comprometidas con Él. Por eso, escondidos en Él, protegidos por Él, sometidos a Él en obediencia, peleamos esta batalla. Vamos a resistir al enemigo y es cuando Él va a huir de nosotros. Lo segundo es que tenemos que ponernos una armadura. No podemos ir a pelear de cualquier manera. En esto de la pandemia se habla mucho de protegerse. Y es que en toda batalla hay que protegerse. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos en este momento. No podemos estar desprotegidos. Tenemos que vestirnos de esa armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo dice una vez más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y continúa en el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no solo una parte, sino toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. No podremos resistir sin su armadura. Usted que me escucha tiene que colocarse la armadura de Dios. Tenemos que colocarnos la armadura de Dios. No olvidemos la pelea. No podemos pelear sin la armadura. Y tenemos que colocarnos toda, absolutamente toda esa armadura. Es el tiempo y es el momento. Es el momento, es el tiempo. Mire, dice el verso 14: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Le hablaba de que hay mucha mentira en todo esto. Pero nosotros tenemos que ceñirnos, apretar nuestros cinturones, apretarnos con la verdad. Y la verdad es la verdad de Dios, la verdad de sus promesas, la verdad de su carácter, de que Dios es quien dice ser, sus propósitos de salvación para la humanidad. Protegidos con la coraza de la justicia, de la rectitud, del que hace lo que agrada a Dios. Calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No el evangelio del terror, no el evangelio que muchas personas están utilizando para dañar. Es el evangelio de la paz. Recuerde que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Recuerde que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa paz puede gobernar nuestros corazones en todo tiempo y en todo momento. Es ese evangelio de paz que debemos predicar. Jesús dijo a sus discípulos en los momentos de más confusión, les dijo: paz a vosotros. En el momento en que ellos creían que lo habían perdido todo, cuando pensaban que Jesús ya no iba a estar más con ellos, Jesús apareció y les dice: paz a vosotros. Es ese evangelio que tenemos que predicar. El evangelio de paz, no el evangelio de confusión, no ese evangelio. Además, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Y hemos hablado de esa fe que no puede faltar. Que nuestra fe en medio de esta pelea no decaiga, porque es nuestra fe la que nos va a proteger. Esa fe es nuestro escudo, para que cuando los dardos de fuego del maligno quieran destruirnos, quieran incendiar nuestra vida, quieran destruirnos por completo, sea nuestra fe el escudo. Y después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta pelea no podemos prescindir de la fe. A veces sentimos desmayar, a veces sentimos que no podemos más. Pero es el momento de colocarnos el escudo. Una vez más, colocar el escudo de la fe.
Así lo dice la Escritura. Ese escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Todas las flechas. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, Efesios capítulo 6, verso 10, verso 14, verso 15, verso 16. Además dice el verso 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La seguridad de esa salvación en el Señor. La seguridad de que somos salvos y de que estamos seguros en Él. No importa lo que ocurra, estamos seguros en Él. Y esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy más que nunca, aferrados a la palabra de Dios. Hoy más que nunca, aferrados a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha prometido. Hermanos, también dice la Escritura, en el verso 18, dice, oren, pero no oren de cualquier manera. Dice, oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos, no por ratos, sino en todo momento y guiados por el Espíritu. No guiados por lo que usted piensa, no guiados por nuestras emociones, no guiados por nuestros miedos, ni por nuestros temores, ni por nuestros terrores, sino que podamos en medio de todo esto ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe en nuestra oración, que sea Él quien coloque en nosotros tanto el querer como el hacer, pero también lo que hemos de pedir, que sea Él quien nos muestre, que sea Él quien llene nuestros labios, quien llene nuestra mente, para que nuestras oraciones puedan dirigirse a Dios de la manera correcta. Oren en todo momento en el Espíritu, dice, con peticiones y ruegos, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Tenemos que levantarnos, nuestra pelea no ha terminado. Nuestro enemigo no está en cuarentena. Nuestro enemigo no está en su esquina esperando a ver qué pasa. Nuestro enemigo sigue tirando golpes. Nuestro enemigo sigue golpeando. El enemigo de la humanidad sigue golpeando, sigue destruyendo, sigue matando. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que levantarnos. No olvidemos la pelea. No olvidemos la pelea. No ignoremos a nuestro enemigo. Él quiere hacernos creer que no tiene nada que ver con esto, cuando realmente podemos ver por la Escritura que este es el ambiente en el cual Él se mueve. Que las cosas que están ocurriendo son una manifestación de lo que a Él le agrada y de lo que Él hace y lo que Él ha buscado durante tanto tiempo. Él es homicida desde el principio. Satanás se place en acabar con la vida de la gente. Satanás se place en destruir cualquier cosa. Satanás se place en acabar con todo lo que encuentre a su paso, porque esta humanidad Satanás la odia, porque es la creación de Dios. Y Satanás sabe que haciéndole daño a la humanidad, a través de eso, se duele el corazón de Dios. Pero aquí estamos nosotros. No podemos rehuir la pelea, no podemos ignorar a nuestro enemigo. Es tiempo de levantarnos, de colocarnos la armadura, de someternos a Dios y batallar. Es el tiempo. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, en esos eventos del fin, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Habla de aquellos que pudieron vencer al enemigo por la sangre del Cordero, que comprendieron que en todo momento y en medio de toda tribulación y de toda situación era más importante su Dios que cualquier otra cosa. Eso en el tiempo final. Nosotros hoy no podemos rehuir nuestra batalla. Tenemos que levantarnos a pelear. Venceremos por la sangre del Cordero. Venceremos por ese testimonio de vida de Jesús en nosotros. Venceremos. Por lo tanto, tenemos que orar, levantarnos en oración. Iglesia, la iglesia en el mundo entero, tenemos que levantarnos para que la verdad de Dios traiga luz sobre la oscuridad. Porque solo la verdad de Dios puede traer luz en medio de todo esto. El enemigo está engañando con una cantidad de cosas, cantidades de mentiras, pero solo cuando se manifiesta la verdad de Dios. Debe ser nuestra intercesión, debe ser nuestra oración a Dios,
Que el Señor reprenda toda obra del enemigo que se está moviendo con mentiras para que finalmente pueda resplandecer la verdad de Dios. Que termine la confusión y sean abiertos nuestros ojos. Que sean abiertos los ojos de la humanidad. Satanás gana ventaja en medio de la confusión. Que sea revelada la verdad y caiga toda la mentira que se está moviendo en este ambiente. Mentira que trae muerte. Mentira que trae destrucción. Satanás es padre de mentira. Que se rompan los yugos, la esclavitud sobre la humanidad. Porque en este momento hay un yugo de esclavitud sobre la humanidad. Y solo la verdad es la que nos hará libre. Siempre tendremos temor y tendremos terror cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Algo que no sabemos, del cual ignoramos tantas cosas. Y eso es lo que está aprovechando Satanás en este tiempo. Trae la confusión. A veces ni los mismos científicos saben lo que deben saber sobre esto. Y es en este momento que tenemos que orar para que Dios traiga luz inclusive sobre ellos, para que la misericordia de Dios se manifieste sobre la humanidad. Dios traiga su paz en medio de la confusión que el enemigo ha provocado, y que sean destruidas todas las obras del maligno. Ciertamente nuestra espera es en la misericordia de Dios, pero la lucha con el maligno no tiene tregua. Tenemos que esperar, pero en batalla, en pie de lucha, creyéndole a Dios, creyendo que su misericordia vendrá. Pero mientras tanto no podemos rehuir nuestra pelea, no podemos rehuir la batalla. El enemigo no lo hace. El enemigo está buscando de todas formas tratar de destruir a la raza humana y destruir a aquellos que a Dios aman y que Dios les ama. Esta es una realidad. Satanás no está en cuarentena. No olvides la pelea. Levántate, toma tu armadura. Oremos en todo tiempo para que la luz de Dios resplandezca, para que el maligno sea reprendido y la bondad de Dios siga manifestándose, para que la misericordia del Altísimo se manifieste, para que detenga su mano y sea reprendido aquel que es homicida desde el principio, aquel que es maligno. Que no reine la confusión del maligno. Iglesia, tenemos que levantarnos. Pueblo de Dios, tenemos que levantarnos. Tenemos que tomar nuestra armadura. No olvides la pelea. No olvides la pelea. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Y no olvides la pelea. Toma tu armadura. Bendiciones para ti.